Hola a todos, bienvenidos a Forbes Colombia Talks Elecciones 2026. Soy José Caparroso, editor general de Forbes Colombia, y me acompaña Lina Vargas, quien es coeditora de finanzas. Estamos con todos los candidatos presidenciales conociendo sus propuestas y sobre todo abordando los temas que afectan a millones de personas y empresas. Estamos con Aníbal Gaviria, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, quien se ha presentado por firmas con el movimiento Unidos por las Regiones y participa en la gran consulta. Aníbal, bienvenido a Forbes. José, un saludo a Lina y a todos. Un abrazo. Si tuviera que resumir su gobierno en 3 prioridades, ¿cuáles serían? Bueno, son las prioridades por las que he trabajado siempre en todos los gobiernos. Con Aníbal Gaviria hay una ventaja, ya tiene una historia. 2 veces gobernador de Antioquia y una vez alcalde de Medellín. Entonces, uno no se puede presentar a los colombianos como algo distinto a lo que ha sido. Entonces, en mis gobiernos hemos tenido 3 grandes prioridades que serán las mismas prioridades para Colombia. Primero, atacar la violencia. Ese es el gran problema de nuestro país. Más de 5 décadas con enormes dificultades de seguridad, de criminalidad y enormes niveles de violencia. Tanto violencia que ataca al ciudadano como a todos los niveles. Vemos el asesinato de Miguel Uribe en esta campaña, que repite el asesinato de otros candidatos en campañas anteriores. Hoy vemos en la actual campaña diferentes candidatos que tienen esas heridas directas de la violencia. Aníbal Gaviria, un hermano asesinado. El candidato Cristo, el padre asesinado. El candidato Juan Manuel Galán, el padre asesinado. El candidato Iván Cepeda, el padre asesinado. El doctor Uribe, Álvaro Uribe, que no es candidato, pero cercano a algunas candidaturas, con su padre también asesinado. Entonces, la violencia tiene que ser la primera prioridad. Atacar la violencia de nuestro gobierno, y así lo ha sido. En segundo lugar, el ataque a las desigualdades. Colombia es un país con enormes desigualdades, con exclusiones, con pobreza. Y él tiene que ser un frente estructural en el próximo gobierno. Más crecimiento económico para poder atacar la pobreza y la desigualdad. Y la tercera prioridad es el ataque a la corrupción. El chantaje político que se ha producido y la compra de votos y la compra de políticos por décadas en el país y que hoy de alguna manera se ha aumentado. Lucha contra la violencia, lucha contra la desigualdad, lucha contra la corrupción. Y para lograr esto, 2 grandes propuestas y 2 grandes columnas vertebrales de nuestro programa de gobierno. 1, la unidad. Vamos a atacar realmente estos problemas unidos, no divididos ni enfrentados. Y en segundo lugar, la autonomía y la descentralización. Un cambio de modelo de Estado. No únicamente un cambio de presidente, que ya se ha hecho por muchas ocasiones, sino un cambio de modelo de Estado, del modelo de Estado centralista de más de 100 años, que ya se agotó, que concentra poder en el presidente, a un modelo de Estado con descentralización y autonomía, que le entregue más recursos y capacidades a los alcaldes y a las gobernaciones, y que se haga un trabajo en equipo en los 3 niveles: presidencia, gobernaciones y alcaldías. Candidato, ¿cuál sería la relación de su gobierno con los empresarios y los emprendedores colombianos? Bueno, yo creo que uno de los elementos fundamentales, y casi que con eso un presidente haría gran parte de la tarea, es apoyar a los empresarios y a los emprendedores. Esos son los generadores de riqueza. El Estado tiene que ser un facilitador y un director, pero los que crean la riqueza, los que impulsan la riqueza, son los empresarios, los emprendedores. Por eso el trabajo tiene que ser también en equipo. Así lo he hecho en mis gobiernos anteriores y lo haré en el gobierno en Colombia. Pero no solo con los empresarios. A esa yunta hay que unir también la academia, los trabajadores, es unidos, trabajando en equipo, con los alcaldes, con los gobernadores, con las diferentes instituciones, como atacaremos los problemas más graves de Colombia. Pero para los emprendedores y para los empresarios
tanto los formales como los informales, porque quiero decirle francamente, el empresario informal, cuando en Colombia tenemos más de un 55% de informalidad, eso no se puede desconocer. Lo que hay que es buscar que todos los generadores de empleo, generadores de riqueza, formales o informales, tengan el apoyo de Estado, con reglas claras, con estabilidad jurídica, con seguridad, con infraestructura y con una columna vertebral de nuestra propuesta al país, que es el crédito. Crédito para la vivienda, para impulsar ese motor de la economía. Crédito para la educación, para pasar de los jóvenes Niñi a los jóvenes Sisi. Y crédito para el emprendedor, tanto el informal como el formal. Y para los informales, acabar con el gota a gota. Más de 11 millones de colombianos sometidos al gota a gota. Vamos a acabar con el gota a gota y a tener una columna vertebral de crédito que impulse el emprendimiento y el empresario. ¿Qué manejo le daría al déficit fiscal? El déficit fiscal debe tener varios enfoques. Uno, sin ningún lugar a dudas, es atacar la burocracia que se ha venido creando en el Estado colombiano y que en el último gobierno ha aumentado en forma exponencial. Hay que disminuir los costos del Estado y hacerlo más eficiente. Punto número uno. Pero uno de los elementos fundamentales en ese sentido en nuestro gobierno va a ser adherir a esa columna vertebral de la autonomía y la descentralización. Disminuimos el tamaño del Estado central sin aumentar el tamaño del Estado en las regiones, en departamentos y municipios, trasladando recursos y trasladando competencias, pero sin que se tengan que crear nuevas burocracias en las regiones. Eso es un gana-gana. Disminuye costos y aumenta eficiencia. El segundo elemento, por supuesto, tiene que ser con la disminución del riesgo del país. Hoy el país está pagando unos créditos internacionales a unas tasas altísimas. Generando confianza, generando inversión, generando estabilidad, vamos a lograr disminuir esas tasas y con eso tener unos ahorros enormes que podamos enfocar a esa disminución del déficit fiscal. Y el tercer elemento absolutamente fundamental tiene que ser aumentar el crecimiento económico para no tener que gravar a los mismos que ya están asfixiados, pero aumentar la base tributaria que nos permita atacar estructuralmente ese déficit fiscal. Candidato, ya lo mencionaba como una de sus prioridades, pero nos gustaría profundizar en las acciones que usted emprendería para mejorar la seguridad del país. Sí, lo mencioné ahora como primera prioridad del gobierno. La seguridad no es de izquierda ni de derecha. Esa es una dicotomía absurda que se ha tratado de vender al país. La seguridad es la primera inversión social. Si no hay seguridad, los demás derechos desaparecen. Tiene que ser la primera prioridad del Estado. Como gobernador de Antioquia, como ciudadano, le toca a uno verlo. Si no hay seguridad, entonces las vías desaparecen. Hoy en la carretera panamericana, en el Cauca, esa vía prácticamente es como que no existiera. Todos los días tiene bloqueos. Allí se producen secuestros express, asesinatos. Entonces, la seguridad tiene que ser la base para que los colombianos puedan disfrutar los demás derechos y las oportunidades, para que haya empleo, para que haya movilidad, para que haya trabajo, para que el campo funcione, pero también en los barrios, en las ciudades. Primera prioridad, la seguridad. Y eso tiene que atacarse en una forma integral. No solo con el ejercicio de la autoridad, apoyar la fuerza pública, respaldar la fuerza pública, darle herramientas, apoyarla políticamente, no como en este gobierno que de alguna manera se ha abandonado y se le ha quitado el respaldo. Apoyar nuevamente la reestructuración de la inteligencia militar y avanzar en un aumento del presupuesto para la seguridad. Eso es algo respecto a lo que mencionaba al principio, que si es de izquierda a derecha, que si es inversión social o inversión militar. No, la seguridad como primera inversión social tendrá más presupuesto,
en el gobierno de Aníbal Gaviria para lograr resultados en el ataque a los grupos criminales. Y en el campo del ataque a la criminalidad, dos elementos fundamentales. Uno, habrá no política o estrategia de paz, pero sí de sometimiento al Estado. Y en segundo lugar, ataque a las finanzas de los grupos criminales. Si atacamos las principales 4 fuentes de finanza, estaremos debilitándolos fuertemente. Las drogas ilícitas, la minería ilegal, el secuestro y la extorsión. Ataque a las finanzas para debilitarlas y llevarlas al sometimiento. ¿Cuál debería ser el papel de Colombia en una eventual transición de poderes en Venezuela? Debe ser un papel protagónico muy importante que no lo ha sido en el pasado. Dejamos que las cosas llegaran allá porque Colombia no tuvo un liderazgo que debió haber ejercido en América Latina. Pero el papel debe ser protagónico y de liderazgo, pero con un objetivo: que la democracia real, verdadera, retorne a Venezuela en la forma más pronta posible. Que haya elecciones libres y que esas elecciones permitan que el pueblo venezolano, como no lo han permitido en el futuro, defina su destino y no lo definan con una dictadura o con factores externos. ¿Cuál sería la relación de su gobierno con el gobierno de los Estados Unidos? No solo con los Estados Unidos, sino con los diferentes países, una relación estable, una relación que se rija por la diplomacia, no por la personalidad del presidente de turno, no por los factores ideológicos de cada uno de los presidentes de cada país. Así no funcionan las relaciones internacionales. Deben ser relaciones de Estado a Estado y relaciones con una columna vertebral, que sea la defensa de los intereses del país, la defensa de los intereses de los colombianos. Repito, no las ideologías o las tendencias o las apetencias o actitudes del presidente de turno. No solo entonces ese marco de relaciones con Estados Unidos, unas relaciones serias, estables, que permanezcan en el tiempo, sino con los demás países. Por ejemplo, con Venezuela al retorno a la democracia, no faltaba más, con Ecuador, para restablecer lo que esas relaciones y rencillas personales hoy han afectado y que están impactando desfavorablemente al pueblo ecuatoriano y al pueblo colombiano. Las peleas de presidentes o entre presidentes las pagan los pueblos, las paga la gente. No, relaciones estables con todos los países. ¿Qué estrategia tiene para combatir el narcotráfico? Yo siempre he definido el narcotráfico en una forma más integral. Es la cadena de las drogas ilícitas. Porque hablar de narcotráfico deja narcocultivos, deja narcoconsumo, deja narcoprecursores, narcofinanciación, que no solo están en Colombia, sino que están en otras partes del mundo. Entonces, ahí arranca la primera clave. La clave para atacar la cadena de las drogas ilícitas es acuerdos internacionales. Esto no se ataca individualmente. Colombia no puede estar como una isla frente a otros países. Lograr acuerdos internacionales importantísimos con Estados Unidos, con Europa, para atacar en forma conjunta e inteligente la cadena de las drogas ilícitas. Y en Colombia, por supuesto, atacar a los grupos criminales que se financian del narcotráfico y de otros eslabones de esa cadena. Mire, en Colombia a veces hemos confundido. El problema no es el oro. El problema tampoco realmente es la coca. El problema es la debilidad institucional que ha permitido que grupos criminales se conviertan en grandes multinacionales de estos y otros delitos. Por eso, lo que hay que atacar es el delito. Lo que hay que atacar es el grupo criminal, las asociaciones criminales, con toda la fuerza del Estado. Candidato, ¿cuál sería la propuesta para hacer del sistema de salud un sistema sostenible? Pues reconstruirlo. El sistema se ha destruido. Este gobierno quiso mejorarlo, pero lo empeoró a un nivel que hoy es verdaderamente doloroso.
No es un aspecto solamente de que ha crecido la deuda, de que se ha deteriorado las finanzas del sistema. De lo más grave, los colombianos se están muriendo más hoy y se están enfermando más. Y eso no solo es hoy, eso continuará hacia el futuro. Hay que reconstruir el sistema. Y el sistema hay que reconstruirlo como un sistema mixto. Otra vez, como en la seguridad y otros temas trascendentales para Colombia, el tema no es de izquierda o derecha, el tema no es de, digamos, de fanatismos ideológicos. El tema es de ciencia, de técnica, de resultados, de soluciones para los colombianos. Por eso vamos a reconstruirlo con lo mejor de lo público y lo mejor de lo privado. Vamos a llevar al Congreso una reforma a la salud, como otras reformas. No nos vamos a quedar sin reformas sociales necesarias para atacar las desigualdades y para impulsar la economía del país. Y una de ellas va a ser la reforma a la salud, pero no las patadas. No una reforma en contra de todos los actores, sino una reforma con firmeza, pero dialogando y construyendo con inteligencia colectiva la mejor reforma y la que favorezca a los colombianos. Dos temas específicos. Continúan las EPS, pero esas EPS van a tener que rendir cuentas, van a tener gobierno para que rindan cuentas. Y dos elementos se les van a exigir, entre muchos otros fundamentales. Uno, que atiendan las poblaciones rurales, porque muchas veces pretenden quedarse en las poblaciones urbanas porque son de más bajo costo. Y dos, se acaban las filas en un gobierno de Aníbal Gaviria, humillantes, degradantes, para los colombianos de 6 y 7 horas. No, las EPS tienen que atender a los colombianos en máximo 1 hora. La que se demore más será sancionada. Por último, para hacerlo sostenible, es trascendental crecer y aumentar el valor de la UPC, la unidad de pago por capitación, que es la columna vertebral que financia el sistema. Y además igualarla, porque hoy hay una UPC de régimen contributivo y otra de régimen subsidiado. Eso es absurdo, es inequitativo, otra desigualdad más. Pero las dos pretenden pagar el mismo plan obligatorio de salud con distinto valor. Se crece y se iguala la UPC para una verdadera financiación y sostenibilidad del sistema y un ataque frontal a la corrupción. EPS más vigiladas, menos EPS más grandes, con mayor capacidad científica, técnica y financiera para que le rindan cuentas al pueblo colombiano y sean controladas verdaderamente por el gobierno. ¿Qué propone para un sistema pensional y un régimen laboral que sean sostenibles? Mire, la reforma pensional que hoy está en estudio de la Corte Constitucional, en mi concepto, va dirigida en dirección adecuada. En el aspecto fundamental de ampliar, de universalizar al máximo la pensión para los colombianos. Y en el régimen laboral, la reforma también tramitada en el Congreso con muchas ires y venires, tiene aspectos buenos, pero debemos avanzar en una reforma laboral futura que permita aumentar o mejorar, digamos, las condiciones de los trabajadores, un salario y un empleo digno, pero sin atacar la capacidad de generación de empleo de los emprendedores y las empresas. Y ojo, en los dos elementos, en la política pensional y en la política laboral, fundamental y eso es para buena parte de la economía colombiana, el aumento de la formalidad sin atacar la informalidad. Lo quiero decir con toda franqueza y contundencia. Yo no veo la informalidad como un enemigo. No puede ser. En Colombia nos hemos equivocado, pensando que la forma es un Estado inmenso que ataca a un colombiano vulnerable en el parque de un pueblo que está vendiendo mangos o limones. No tenemos que hacer esa comparación o esa relación absurda. Lo que tenemos que hacer es que el Estado gobierne, se acomode, busque estimular, incentivar al informal para que pueda crecer y convertirse gradualmente
en un futuro formal. Pero eso no se puede hacer ni atacándolo, ni obligándolo en medio de sus circunstancias de vulnerabilidad, sino facilitando esa formalización. Eso es clave en el futuro del país. Formalización en minería, formalización en comercio, formalización en la agricultura, para pasar de un 55% de informalidad que tiene este país a unos niveles de 20, 18% de informalidad de países en similares condiciones a Colombia. Y eso le pega favorablemente a lo laboral, y eso le pega favorablemente a lo pensional, y eso le pega favorablemente a lo tributario. Y en ese aspecto quiero volver a recabar sobre un tema fundamental de nuestra propuesta al país. Se acaba el gota a gota y se crea una robusta política y estrategia de crédito. Crédito en vivienda, crédito subsidiado, para que la vivienda sea un motor de la economía y del empleo. Crédito en educación, que no paguen los estudiantes al momento del estudio, sino que únicamente paguen cuando tengan trabajo. Un estudiante estudia para trabajar, no para quedarse vago. Pero si no consigue trabajo, ¿cómo le vamos a pedir que pague lo que estudió que no le está sirviendo? Crédito cuando tenga trabajo y cuando tenga ingreso. Y crédito para toda la cadena empresarial, como ahora lo mencionaba, pero modificando la tasa de usura. ¿Y cómo la vamos a modificar? Vamos a tener un estudio de crédito para cada colombiano. Hoy la tecnología lo permite, pero no un estudio de crédito como el de Datacrédito para quitarle el crédito, para impedirle el crédito, sino para hacer un crédito tipo sastre, o sea, a la medida para cada colombiano. Con eso vamos a lograr disminución del crédito en todos los niveles, tanto para el que hoy es abusado con el gota a gota, como para el que hoy tiene un crédito formal como micro, mediano o gran empresario. Candidato, ¿qué haría con el 4 por mil? Te respondo también con otro tema. Mire, una reforma tributaria para mí es importante y yo no tengo temor en decir que la voy a hacer. Pero ojo, no la del mismo 3, 4, 5 gobiernos anteriores, que tiene una reforma tributaria que desde que la presentan, en mi concepto, está equivocada. Y se la presentan al país y aparecen los titulares que dicen con esta reforma se pretenden recaudar 15 billones de pesos o 20 o 25. No, ese no puede ser el objetivo de una reforma. Para mí la reforma es estructural y tiene que tener dos grandes bloques. Uno, dirigido otra vez al empleo formal, dirigido a los empresarios que hoy están ahogados con los impuestos. Disminución gradual de impuestos de 35 a 30. Y segundo, el tema que he mencionado repetidamente hoy, mencionaré siempre, avanzar en la formalización del informal, disminuyendo trámites, dándole crédito, apoyándolo con mercadeo, con asistencia técnica, para que haga el paso, el tránsito a esa formalidad y aumentar la base tributaria. Reforma tributaria sí, pero estructural. En ese sentido, recupero tu pregunta, si las condiciones lo permiten y la economía nos lo va a estar mostrando, voy disminuyendo gradualmente el 4 por mil. Pero yo soy serio, me comprometo con la disminución del impuesto del 35 a 30. Pero el 4 por mil, si la economía lo permite y nos lo muestra, lo haremos bajándolo gradualmente, pero es un compromiso al referéndum de esa reforma estructural. ¿Cómo va a impulsar su gobierno al crecimiento de la economía colombiana? Es decir, aumentar la productividad para crecer a tasas reales de crecimiento. José, esa es la pregunta. En buena medida esa es la pregunta crucial del país, sobre todo en términos económicos. Con tasas del 2.1, con tasas del 2.5, con tasas del 3, Colombia no va a poder superar sus grandes retos. No va a poder superar la crisis fiscal. Se va a mantener en una base tributaria completamente reducida. No va a poder superar la pobreza y menos la desigualdad. Por eso, un gran objetivo del país, un objetivo y un propósito común, para el que servirá
nuestra estrategia de unidad, no de división, como lo presentan otras candidaturas. Esa estrategia de unidad, ¿para qué? Para lograr el gran acuerdo nacional, para poner a la economía colombiana a crecer del 5% hacia arriba. Y ese acuerdo nacional, que el gobierno nacional y el presidente, como presidente lideraré, pero al que convocaré a todas las fuerzas del país, tiene que tener unos elementos básicos. Uno, la seguridad. Lo vuelvo a repetir y lo he dicho muchas veces porque es condición indispensable, tanto para la inversión para que se mantenga y aumente la inversión nacional como extranjera. Segundo, la estabilidad jurídica. Tercero, la reforma tributaria estructural que he mencionado. Cuarto, una verdadera revolución de la infraestructura. Colombia ha avanzado, pero todavía le falta avanzar mucho más. Aníbal Gaviria, como gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín, se ha distinguido por ser un ejecutor, un constructor, obras de envergadura nacional e internacional que hoy benefician a Antioquia, a Medellín y a Colombia. Están en Antioquia, pero benefician a toda Colombia. Voy a hacer una revolución de la infraestructura para que eso mejore la plataforma de competitividad y productividad de Colombia y le permita a esos capitales nacionales y extranjeros tener mucha mayor rentabilidad, crecer y contribuir al crecimiento de la economía. Ferrocarriles, tanto nacionales como sistemas férreos de movilidad en las ciudades, túneles, viaductos, aeropuertos, puertos. Y otra vez lo repito, un impulso enorme a la construcción de vivienda como motor de la economía. Y el quinto elemento, aprovechar las ventajas comparativas de Colombia, que hoy están totalmente desaprovechadas. Minería, energía y agroindustria. Todas con sostenibilidad y todas con respeto y cuidado por los valores y las riquezas ambientales de Colombia. Y en ese, el último eslabón, apoyo e impulso al turismo, para el que los elementos anteriores, lo mismo que los 4 sectores que he mencionado, de seguridad, de vías, de infraestructura, de estabilidad, son fundamentales. Crecimiento por encima del 5% o no podremos superar los retos del país. Candidato Aníbal Gaviria, vamos a pasar a un tercer segmento de esta entrevista en la que, con ayuda de estas tarjetas, le vas a mostrar a los colombianos si estás a favor o en contra de lo que vamos a mencionar. Empezamos. Aquí estamos. Reforma tributaria. Ya lo he mencionado. Estructural. Fracking. Sí, pero ligado no a ideologías, sino al análisis técnico y científico. Donde la técnica y la ciencia lo recomienden, sí. Nuevos subsidios de vivienda. Sí, también lo he mencionado. No solo creo que es posible esa política de hace muchos años y esa estrategia de la casa sin cuota inicial, sino el subsidio en la tasa. Iniciar un nuevo proceso de paz con grupos al margen de la ley. No, también lo he dicho. Toda la fuerza del Estado, política y estrategia de sometimiento, sí. Legalización del cannabis recreativo. Sí, porque la política y la estrategia antidrogas tiene que incluir un aspecto de educación, formación y pedagogía, pero ataque a los eslabones de la cadena de drogas ilícitas. Porte legal de armas. Sí, pero con un verdadero control y con una vigilancia muy fuerte de la corrupción que aún en ese caso se presenta en las propias fuerzas del orden. Protección del sistema de áreas protegidas de Colombia. Sí, absolutamente. Uso de escuadrones antidisturbios contra civiles. Sí, pero con respeto a los derechos humanos. Pero en el gobierno de Aníbal Gaviria se acaban los bloqueos. Respeto a la movilidad y a los derechos de los colombianos. Aníbal Gaviria resuma su liderazgo en una frase. Amor para trabajar
con sensibilidad por los problemas de violencia y de desigualdad que por años se han acumulado en Colombia. Y resultados, porque esto no es con ideologías, esto no es con promesas que no se cumplen vanas, esto no es con peleas de políticos, sino con resultados, como ya los he dado en los gobiernos que he presidido en Antioquia y en Medellín, que han sido calificados todos como los mejores en su momento del país. Amor y resultados. Aníbal Gaviria, candidato en la gran consulta por Colombia, muchísimas gracias por acompañarnos en Forbes Colombia. Gracias, José. Gracias, Lina. Gracias a toda la gente de Forbes y a todos los que nos acompañaron. Y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Recuerden que todas las entrevistas a los candidatos presidenciales de Forbes Colombia Talks Elecciones 2026 las encuentran en Forbes.co y en todas nuestras plataformas digitales.